Buenas tardes. Somos alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán. Estamos integrados por Martínez García Alexis Noé, Romero García Uriel y sus servidores Camilla Leonardo María Fernanda, y presentaremos el tema de magnetismo y campo magnético. Nuestro objetivo principal es saber más a detalle sobre los diversos temas de electricidad y magnetismo. Nos enfocaremos más a los temas de la unidad 1, que son desde magnetismo hasta histéresis. Aprender más sobre los campos magnéticos y las fuerzas que hay entre ellos, los campos de flujo y sus derivados. Como tema de introducción tenemos al magnetismo. ¿Pero qué es el magnetismo? La palabra proviene del latín magnes, y básicamente el origen de la palabra se resume a una leyenda donde se dice que encontraron piedras con propiedades de atracción en la región de Asia Menor, precisamente en Magnesita. Debido a esto se le llamó así a las piedras. Es un fenómeno natural responsable de los efectos de atracción y repulsión entre ciertos materiales metálicos. El primero en estudiar estas propiedades magnéticas fue el filósofo Tales de Mileto en el siglo VI a.C. Seguido de esto, en el siglo XIX, se desarrolla una teoría del magnetismo y su conexión con la electricidad. Con el experimento de Webster se observó que un cable por el cual circula una corriente eléctrica perturba la aguja de una brújula. Con esto tenemos que una corriente eléctrica produce magnetismo. Faraday observó el efecto contrario, pues ahora pasaba un imán por un cable enrollado y esta acción generaba electricidad. Asimismo, Maxwell, uniendo las dos teorías anteriores y con ayuda de las leyes de Gauss, desarrolla las 4 ecuaciones del electromagnetismo, según la cual electricidad y magnetismo son una misma fuerza. No fue hasta la llegada de Albert Einstein y su relatividad que se pudo comprender mejor este fenómeno. Se sabe que un cable produce un campo magnético circular. Si se coloca una partícula perpendicular a la dirección del cable, la fuerza neta será en dirección al cable, como lo muestra el diagrama. Para entender mejor esto, intentemos primero entender el origen de la fuerza. Como ejemplo, tenemos 2 trenes, uno de carga positiva y otro de carga negativa. Si se coloca una carga positiva a una distancia del cable, la carga no sentirá ninguna fuerza neta, pues el cable es neutro. Pero ahora, si se hace pasar una corriente eléctrica por los trenes, imaginando que el tren positivo y la carga positiva se mueven a la misma dirección, sentido y velocidad, para la carga, el tren positivo se verá en estado de reposo debido al movimiento igualitario entre la carga y el tren positivo. Pero en negativo, desde la perspectiva de la carga, se acorta, o dicho de otra forma, aumenta la densidad de carga negativa, haciendo que ahora el cable sea eléctricamente negativo, lo que hace que la partícula sienta una fuerza de atracción al cable. En conclusión, podríamos definir al magnetismo como un efecto de la fuerza eléctrica debido a la relatividad de Einstein. Como segundo tema, tenemos los campos magnéticos. La definición de un campo magnético práctico sería la siguiente. Es un campo de fuerza creado como una consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Esto quiere decir que una carga, al estar en estado de reposo, por sí misma contiene un campo eléctrico, pero si se encuentra en movimiento, también posee un campo magnético. La relación entre la electricidad y el magnetismo fue obra de Webster, pues se dio cuenta que con una corriente eléctrica produce un campo magnético a su alrededor, gracias a su experimento donde se inducía corriente a una brújula, donde la aguja se orientaba perpendicularmente a la dirección de la corriente eléctrica. Por ende, se entiende que al tener cargas en movimiento, estas producen un efecto magnético. Por otra parte, gracias a las aportaciones de Faraday con su experimento, el cual consistía en realizar un motor electromagnético a partir de un imán y una batería que conducían una corriente eléctrica a una barra libre de movimiento, esta de cobre, y un recipiente con agua salina para la conducción de la misma. De esta manera se observa la inducción electromagnética. Algunos ejemplos de lo importante que son los campos magnéticos en nuestra vida cotidiana son los transformadores eléctricos, pues estos permiten utilizar la corriente en nuestro entorno de manera segura. Por otro lado, tenemos el ejemplo de la radio y la televisión,
pues el magnetismo es necesario para la transmisión de señales. Y como último ejemplo y no menos importante, sería el principio de los motores eléctricos, como lo demostró el científico Faraday en su experimento. Como ejemplo tenemos el siguiente. Una intensidad de 4 amperes circula por un solenoide de 25 centímetros de longitud conformado por 3.200 espiras de 5 centímetros de radio. Determinar el campo magnético en el interior del solenoide si éste está completamente vacío. Un campo magnético en el interior del solenoide si en el interior de este hay un material con permeabilidad magnética relativa de 1150. Y por último, la longitud del alambre que se ha utilizado para fabricarlo. Bueno, para el primer apartado solo hace falta sustituir los datos que ya tenemos en la fórmula del campo magnético. Para este ejercicio se utilizará la permeabilidad en el vacío, la cual tiene un valor de 4 pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Haciendo la sustitución en la fórmula y los cálculos necesarios obtenemos un campo magnético de 0,064 teslas. Para el segundo apartado, donde el campo magnético tiene una permeabilidad magnética relativa de 1150, solo hacemos igual forma la sustitución, con diferencia de que la permeabilidad que nos dan en el ejercicio será multiplicada por la permeabilidad al vacío. Y al hacer estos cálculos tenemos un resultado de 73,991 teslas de campo magnético. Para el último ejercicio, la longitud del alambre que se ha utilizado para fabricarlo, debemos calcular la longitud de una espira y multiplicarla por el total de espiras. Como las espiras son circulares, se utilizará la fórmula de la longitud de la circunferencia. Para esto solo hace falta convertir el radio de 5 centímetros a metros y una vez obtenido el valor de la longitud, podremos hacer el uso de la sustitución en la fórmula para obtener la longitud del alambre. Sustituyendo en la fórmula nos dará la longitud del alambre y eso sería prácticamente todo. Como tercer tema tenemos la teoría moderna del magnetismo, la cual puede sustituirse como electromagnetismo. ¿Pero qué es el electromagnetismo? Podría definirse como la rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Esto quiere decir las interacciones entre las partículas cargadas, los campos eléctricos y magnéticos. En 1821, los fundamentos del electromagnetismo fueron dados a conocer con el trabajo del científico británico Michael Faraday, quien le dio origen a la disciplina, pero en 1865 el escocés James Clerk Maxwell formuló las 4 ecuaciones del magnetismo que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. Los fenómenos del electromagnetismo tienen aplicaciones importantes en las disciplinas de la ingeniería, la electrónica, la salud, la aeronáutica y la construcción civil, pero las principales aplicaciones del electromagnetismo se emplean en la electricidad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y superconductividad, los rayos gamma, las ondas electromagnéticas, la radiación infrarroja, las radioondas y microondas. Como ejemplo del electromagnetismo, hay objetos múltiples que hacen uso de esta ciencia, pero para cuestiones prácticas utilizaremos solamente 2. El dínamo, que es un generador eléctrico que utiliza la energía mecánica de un movimiento giratorio y la transforma en energía eléctrica. Asimismo, el tren de levitación magnética. A diferencia del tren impulsado por una locomotora eléctrica que avanza sobre rieles, este es un medio de transporte que se sostiene y se propulsa por la fuerza del magnetismo y los poderosos electroimanes ubicados en su parte inferior. Ahora hablaremos de la densidad de flujo y permeabilidad. La densidad de flujo magnético en una región de un campo magnético es el número de líneas de flujo que pasan a través de una unidad de área perpendicular en esa región. Aquí tenemos la primera ecuación, donde B es la densidad de flujo, A es el área perpendicular y el flujo lo vamos a representar por el símbolo phi. La unidad del flujo magnético en el sistema internacional es el Weber. La unidad de densidad de flujo debe ser entonces Webers por metro cuadrado, que se define como Tesla. Una antigua unidad que todavía se usa hoy es el Gauss. Entonces sabemos que un Tesla es igual a un Weber sobre metro cuadrado, que es igual a 10 a la 4 Gauss.
En el primer ejemplo tenemos que una espiral rectangular de 10 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo forma un ángulo de 30 grados respecto al flujo magnético. Si la densidad de flujo es de 0.3 teslas, calcule el flujo magnético que penetra la espiral. Primero vamos a encontrar el área de la espiral rectangular, que es de 0.020 metros cuadrados. Ahora, a partir de la ecuación 1, la magnitud del campo B se define como el flujo de unidad de área perpendicular al campo. Por tanto, escribimos que la densidad de flujo es igual al flujo sobre el área perpendicular por el seno de teta. Y despejando la ecuación, porque lo que queremos encontrar es el flujo, nos queda que la densidad del flujo va a ser multiplicada por el área perpendicular que ya previamente encontramos por el seno de teta. Haciendo la sustitución, encontraremos que el flujo es igual a 0.3 teslas por 0.02 metros cuadrados por el seno de 30. Esto nos va a dar un total de 3 por 10 a la menos 3 Webers o 3 metros por Weber. En nuestro segundo ejemplo tenemos que una placa circular de 7 centímetros de radio existe una densidad de flujo magnético de 5 teslas y vamos a calcular el flujo magnético total a través de la placa en Webers. Para la solución de este problema vamos a hacer la conversión de centímetros a metros, ya que así nos lo pide el sistema internacional. Entonces, 7 centímetros serían 0.07 metros y la densidad del flujo es de 5 teslas. Ahora vamos a calcular el área de la placa circular y vamos a utilizar la fórmula para calcular el área del círculo, que ya sabemos que es pi por radio al cuadrado. Y eso nos da un total de 0.01593 metros cuadrados. Y vamos a despejar la primera ecuación. Y nos queda que el flujo es igual a la densidad por el área. Sustituyendo los datos en la fórmula nos da un total de 0.07695 Webers. La densidad del flujo en cualquier punto ubicado en un campo magnético se ve afectada fuertemente por la naturaleza del medio o por la naturaleza del material que se ha colocado en dicho medio. Por esta razón es conveniente definir un nuevo vector de campo magnético, la intensidad del campo magnético, la cual no depende de la naturaleza de un medio. En cualquier caso, el número de líneas establecidas por unidad de área es directamente proporcional a la intensidad de campo magnético y se escribe de la siguiente manera, donde la constante de proporcionalidad micro es la permeabilidad, que es la capacidad que tienen los materiales, medios o sustancias de afectar y ser afectados por los campos magnéticos. El vacío, por ejemplo, es un material lineal, homogéneo e isotrópico y su permeabilidad magnética está dada por 4 por 10 a la menos 7 henries por metro. Para el tema de campo magnético y corriente eléctrica, vamos a denominar el campo magnético a un espacio en el cual tienen lugar fenómenos magnéticos debido a la influencia de un cuerpo con propiedades magnéticas, sea el caso de un imán o un material ferromagnético imantado. El campo magnético no se trata de la fuerza, sino de un espacio libre en el que la fuerza se ejerce como resultado del movimiento de cargas eléctricas y en estas actúan fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento.
lo que da su carácter vectorial. El campo magnético está representado por líneas imaginarias, las cuales reciben el nombre de líneas de fuerza magnética o líneas de campo magnético. Dentro de las características del campo magnético encontramos que tienen un polo norte y polo sur, los polos opuestos se atraen y los polos opuestos se repelen. Se pueden generar a partir de corrientes eléctricas en movimiento o de imanes. Cuanto más cerca de un campo magnético del punto de origen, mayor será su intensidad. Su propagación ocurre a la velocidad de la luz. Se presenta con las llamadas líneas de campo magnético. Para las unidades que se usan en el campo magnético, en el sistema internacional, la unidad que se utiliza se denomina Tesla y se abrevia con el signo T. Sabemos que un Tesla es igual a un Weber por metro cuadrado. El campo magnético es una cantidad vectorial y se representa con el signo de V, una flecha arriba indicando que es un vector. La intensidad del campo magnético se representa con el signo H y se expresa o se mide en amperios por metro. La fuerza del campo magnético se presenta con la letra F, cuya unidad de medida es el newton. Y la masa del polo magnético se representa por la letra M. Para el primer ejemplo nos dice que una espira de radio de 5 centímetros por la que circula una corriente eléctrica en sentido horario de 30 amperios se encuentra situada en el plano de la pantalla. ¿Cuál será el campo en el centro de la espira? Para este problema lo único que vamos a hacer es utilizar la ecuación del campo eléctrico que circula por una espira y haremos una simple sustitución y nos dará que el campo magnético es igual a 3.77 por 10 a la menos 4 teslas. Para el segundo ejemplo nos dice que se tiene una bobina que mide 12 centímetros y por la cual pasan 30 amperios. ¿Cuántas espiras debe tener la bobina para que el campo magnético sea de un Tesla? Para este igual vamos a usar la fórmula de el campo magnético para una bobina. Despejaremos el número de espiras y sustituyendo valores nos da que el resultado es de 3183, es el número de espiras. Para la fuerza sobre una carga en movimiento vamos a establecer que la fuerza magnética sobre una carga libre en movimiento es perpendicular a ambas. La velocidad de la carga y el campo magnético con la dirección dada por la regla de la mano derecha. La fuerza está dada por el producto de la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. La ley de Lorentz establece que una partícula cargada que circula a una velocidad por un punto en el que existe una intensidad de campo magnético sufrirá la acción de una fuerza denominada fuerza de Lorentz, cuyo valor es proporcional al valor de la carga y se obtiene la siguiente expresión. Dice que la fuerza es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Una partícula cargada describe órbita circular en un campo magnético. El radio de dicha órbita se obtiene a partir de la ecuación de la dinámica del movimiento circular uniforme, fuerza igual a la masa por la aceleración normal. Tema número 7 sería la fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente. Volvemos a empezar a definir qué es una corriente eléctrica. Es un conjunto de cargas eléctricas en movimiento, ya que un campo magnético ejerce una fuerza lateral sobre una carga en movimiento. Es de esperarse que la resultante de las fuerzas sobre cada carga resulte en una fuerza lateral sobre un alambre por el que circula una corriente eléctrica, que al fin y al cabo el alambre sigue siendo el conductor.
La fuerza sobre un conductor rectilíneo, imaginemos un conductor rectilíneo de sección A por el que circula una corriente eléctrica B. La fuerza a la que se ve sometido cuando se encuentra en un campo B uniforme será la suma de la fuerza sobre todas las cargas. De esta manera, la fuerza total se calculará multiplicando el número de cargas por la fuerza ejercida sobre cada una de ellas. Y abajito aparece como que un poco más detallado que es a lo que nos referimos. Fuerza sobre un conductor de forma arbitraria. Si el conductor tiene sección constante pero una forma arbitraria y el campo no es uniforme, entonces la fuerza se calcula mediante la integral. Tomamos en cuenta un elemento diferencial de corriente según el sentido de la intensidad. Aquí les damos un pequeño ejemplo sobre la fuerza en un conductor de forma arbitraria. Y aunque el conductor no sea rectilíneo, si el campo B es uniforme, la expresión anterior se simplifica, ya que se puede sacar B fuera de la integral. Entonces se aprecia en el dibujo de acá arriba las fuerzas total que B ejerce sobre el conductor de longitud no rectilíneo es la misma que ejercerá en caso de que el conductor fuera rectilíneo y uniera los puntos inicial, A que sería inicial y B que sería final y del conductor. Como habíamos dicho antes, un conductor, el claro ejemplo sería un alambre que pues ahí circula una corriente eléctrica y pues en un campo magnético ejerce una fuerza lateral sobre una carga en movimiento. Es de esperar que la resultante de la fuerza sobre cada carga resulte en una fuerza lateral sobre un alambre por el que circula una corriente eléctrica. En el campo magnético en conductores largos y rectos, una corriente que circula por un conductor largo y recto se genera un campo magnético alrededor del mismo. La dirección y el sentido del campo magnético alrededor de un conductor se determina por la regla de la mano derecha. En este caso ya es de la mano derecha. La misma constante en imaginar un tirabuzón que avanza representando a la corriente. Para hacerlo debe moverse girando en un determinado sentido. Ese es el sentido del campo magnético alrededor de un conductor. Un ejemplo muy rápido es el siguiente. Un alambre recto y horizontal se encuentra fijo y transporta una corriente de 100 amperes. Encima de él se encuentra un alambre delgado colocado paralelamente al primero y transporta una corriente de 20 amperes. Si el alambre delgado pesa por unidad de longitud 0.05 Nm, ¿a qué distancia debe colocarse para ser soportado por el primero por repulsión magnética? Y aquí abajo les dejamos la solución. Bueno, por último tema vamos a hablar qué es la histéresis en los productos magnéticos y en sí los materiales ferromagnéticos pueden cargarse magnéticamente mediante campos magnéticos externos. Esta magnetización aumenta mucho más rápido de lo que disminuye cuando el campo magnético externo se apaga nuevamente. Por decirlo en otras palabras, es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado. Podemos encontrar diferentes manifestaciones de este fenómeno. Por extensión se aplica a fenómenos que no dependen solo de las circunstancias actuales, sino también de cómo se ha llegado a esas mismas circunstancias. Un claro ejemplo, y en otras palabras, es el fenómeno que permite el almacenamiento de información en los platos de los discos duros o flexible del ordenador o de los ordenadores. ¿Qué hace? El campo induce una magnetización que se codifica como un 0 o un 1 en las regiones del disco. Esta modificación permite en ausencia de campo y puede ser leída posteriormente, pero también puede ser invertida aplicando un campo en sentido contrario.